si abrimos nuestro ser a Él y decimos: Señor Jesús, te tomo como mi persona, entonces Él, como Espíritu vivificante, obrará en nosotros, se agregará a nuestro ser una y otra vez y eliminará nuestra vejez y eliminará lo que somos por naturaleza. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Muchos cristianos siempre están tratando de conseguir que Dios les dé lo que ellos quieren. Ellos desean que Dios les provea una buena casa, un buen trabajo y un buen matrimonio. Por eso, una gran cantidad de conferencias y libros cristianos se enfocan en estos temas de una manera u otra. Pero existe un libro en la Biblia que nos muestra una visión clara acerca de lo que Dios busca y desea. En Efesios 5, del 25 al 27 dice: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Este es el deseo del corazón de Dios, su beneplácito. Lo que Dios está buscando y desea es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y es esto lo que estaremos considerando en el mensaje del Estudio Vida de hoy. El mismo se titula Santificar, Purificar, Sustentar y Cuidar con Ternura. Y con nosotros está Ley Bustillo para darnos los comentarios. Bienvenido, Ley. Muchas gracias, hermano Víctor. Estoy muy entusiasmado de que podemos hablar acerca de lo que Dios realmente desea. Ley, en este pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en Efesios 5, del 25 al 27, que habla acerca de la iglesia gloriosa, Pablo da 4 palabras claves. Y hoy, en el mensaje, estudiaremos estas 4 expresiones. Por lo tanto, ¿podría usted darnos una introducción? Estas palabras son el procedimiento que Dios usa para transformar nuestra condición natural, a fin de que lleguemos a ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esta es la novia que Dios puede presentarle a Cristo. El enemigo ha encubierto estos asuntos de tal modo que no hay muchos cristianos que entiendan su significado ni que se interesen en ello. Por esta razón, sentimos la carga de parte del Señor de hablar al respecto. Queremos enfatizar que estas expresiones no son términos teológicos que vamos a definir, más bien son verbos que implican que hay una experiencia concreta asociada con ellos. En otras palabras, lo que este ministerio busca es que podamos experimentar de manera práctica estas 4 expresiones. Entremos entonces en el primer segmento con Witness Lee y luego Ley y yo seguiremos conversando. Adelante. Sanctification means a kind of spiritual addition. La santificación significa una cierta clase de adición espiritual. And purification means a kind of spiritual subtraction. Y la purificación significa una cierta clase de subtracción espiritual. God's economy is not La intención de Dios, conforme a su economía, no es corregirnos, ni tampoco significa cambiarnos. No. A los ojos de Dios no importa si somos buenos o malos. En su economía, Dios no desea tener hombres buenos en lugar de hombres malos. No. Eso significaría ética y moralidad. Y eso sería la misma enseñanza que enseña Confucio.
La economía de Dios consiste en forjar a Cristo en nosotros. La santificación significa que algo se ha añadido a nosotros. ¿Qué es este algo que se ha añadido a nosotros? Es Cristo. A los ojos de Dios, nada es tan valioso, nada tiene valor y nada es tan importante como Cristo. La santificación mencionada en Efesios 5:26 no alude meramente a ser separados de lo común, sino más bien significa que el elemento de Cristo se añade a nosotros. Existe una gran diferencia entre la santificación y el buen comportamiento humano. Lo que Dios quiere hoy es solo añadir a Cristo y más Cristo día tras día. Él quiere añadir Cristo en nosotros. Y esta añadidura de Cristo, la añadidura de los elementos divinos de Cristo, lo santificará a usted. Su deseo es saturar todo nuestro ser consigo mismo. Por lo tanto, la santificación no tiene nada que ver con el comportamiento, sino con la adición del elemento de Cristo a nuestro ser. El concepto tradicional de la santificación es el de ser separados para con Dios. Por tanto, es posible que practiquemos en nuestra vida diaria una cierta clase de separación externa en cuanto a las cosas mundanas. Sin embargo, si bien es cierto que nos podemos separar de las cosas mundanas, esa no es la clase de santificación que producirá la iglesia gloriosa que Dios busca. ¿No es así, Ley? Así es, hermano Víctor. De hecho, eso sería un obstáculo para que Dios pueda obtener la iglesia gloriosa. Ser santificados no significa que nos vestimos diferente ni que tratamos de mejorarnos. Ser santificado significa añadir algo santo a nuestro ser. Ese algo que se añade a nuestro ser es Cristo mismo, con todos sus atributos. Esto no es una doctrina, sino algo totalmente práctico. Por tanto, enseñar una doctrina acerca de la santificación o procurar santificarnos por nuestros propios esfuerzos es algo muy distante de la realidad que encontramos en la Biblia. Ser santificado significa que el Cristo viviente y santo se añade a nuestro ser. Es crucial que entendamos correctamente el significado de la santificación. Hemos dicho varias veces que Dios tiene una economía. Esta economía no consiste en producir hombres buenos en lugar de hombres malos, ya que eso sería ética y moralidad. La economía de Dios consiste en forjar a Cristo en nosotros. Y este es un concepto radical. Entonces, Ley, ¿qué tal si nos comenta más acerca de este concepto tan radical? Hay una gran diferencia entre ser santificado y portarse bien. La santificación es el resultado espontáneo de tomar a Cristo como nuestra vida y nuestra persona, de modo que Él viva en nuestro ser diariamente. Nuestro objetivo no es comportarnos de cierta manera, sino simplemente tomar a Cristo como nuestra vida y como nuestra persona. Así, todo lo que hagamos fluirá de la vida interior. Espontáneamente, la mujer se someterá al marido. El marido amará a su mujer. Y los hijos obedecerán a sus padres. Esta forma de vida no es premeditada, sino que es el resultado de estar llenos del Dios triuno en nuestro espíritu. Para ser santificados genuinamente, necesitamos tener contacto con el Señor momento a momento y tomarlo como nuestra vida y nuestra persona. Por ejemplo, podemos orar: Señor Jesús, tú eres mi vida y mi persona. Señor, ocupa mi ser y poséeme. Oh Señor, entra en cada rincón de mi corazón y llénalo contigo mismo.
Haz tu hogar en Él. Señor, no estoy interesado en ser diferente ni en portarme bien. Lo único que me interesa es que me llenes y que te expreses a través de mí. Esta adición de Cristo en nosotros es lo que nos santificará. Ahora continuaremos con el significado de la purificación. En mensajes anteriores del Antiguo Testamento hablamos acerca de la palabra pureza en frases tales como aceite de oliva puro o también oro puro. En tales casos, la pureza se refiere a que había un solo elemento. Si la santificación es la adición de algo, entonces la purificación es la subtracción de algo, o sea, eliminar algo. Para ver en detalle a qué nos referimos, escuchemos entonces a Winnesley. Adelante. Then purification. Ahora llegamos a la purificación. Sanctification is a kind of addition. La santificación es cierta clase de adición, Purification is a kind of subtraction. mientras que la purificación es cierta clase de subtracción. Subtracting. Why? ¿Qué es lo que subtrae la purificación? La purificación subtrae nuestra manera natural de ser. Al Señor Jesús no le interesa mucho nuestro comportamiento. Él se preocupa un poco por nuestro carácter, pero sí le interesa principalmente nuestra forma de ser, nuestra disposición. ¿Cómo opera la purificación? A medida que la santificación añade a Cristo a nuestro ser, la purificación sustrae de nosotros nuestra disposición, o sea, la manera natural de ser que tenemos. La purificación significa que nuestra manera de ser es purgada, lavada y limpiada, pero no por una doctrina, sino por el elemento viviente de Cristo que ha sido añadido a nosotros. Cuando el elemento de Cristo entra en nosotros, añade a Cristo a nosotros, pero también se lleva algo de nosotros. Todo lo que es de Cristo se añade y todo lo que es de Adán se lo lleva. Por un lado, Cristo se añade. Por otro lado, sustrae de Adán. Pero lo hace gradualmente. Con esto, usted no tiene un cambio, sino una transformación, un cambio metabólico. Y esto es lo que nos santifica y lo que nos purifica. La purificación que Él opera en nosotros destruye el elemento natural, lo cual se halla en lo más recóndito de nuestro ser. El resultado de este proceso es la transformación, que es un cambio metabólico, por medio del cual se forja en nosotros un nuevo elemento, y el elemento viejo se elimina. Cuando el Señor Jesús en la carne fue a la cruz, Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Y luego, en resurrección, llegó a ser, y ahora es, el Espíritu vivificante. En esta segunda etapa, Él nos santifica y nos purifica. Si abrimos nuestro ser a Él y decimos, Señor Jesús, te tomo como mi persona, entonces Él, como Espíritu vivificante, obrará en nosotros, se agregará a nuestro ser una y otra vez y eliminará nuestra vejez y eliminará lo que somos por naturaleza. Esta es la obra que el Cristo vivo realiza para santificarnos y purificarnos. Ley, qué porción tan maravillosa. O sea, que es totalmente inútil que tratemos de santificarnos y purificarnos por nuestros propios esfuerzos. ¿No es así? Así es, hermano Víctor. Todo esfuerzo propio de santificarnos es vano. Lo único que cuenta es que Cristo se forje en nosotros. Lo que a Dios le interesa es nuestra manera de ser, nuestra constitución intrínseca. A veces pensamos que cuando una persona es dócil o bondadosa, eso significa que debe de ser una persona muy espiritual o muy santificada. Pero eso no es así siempre. Si somos buenos
o si somos malos de forma natural, por nuestra propia cuenta, eso no tiene mucho significado, porque en ambos casos no es Cristo. El deseo del corazón de Dios es forjar a Cristo en nosotros, al añadirse a nosotros y a la vez subtraer o eliminar lo que somos por naturaleza. Esto es, nuestro viejo Adán, nuestros viejos hábitos y nuestra manera de ser natural. Este es un proceso gradual en el cual Cristo aumenta poco a poco en nuestro ser y nuestro elemento natural disminuye. Nuestra purificación es como una especie de lavamiento de todas las cosas viejas, de todas las cosas que no son Cristo. Simultáneamente, Él se añade a sí mismo a nosotros. Dios no desea nuestro viejo Adán, nuestros viejos hábitos ni nuestra manera de ser natural. Lo que Dios desea es impartirse en Cristo dentro de los creyentes para santificarlos y purificarlos. En el mensaje anterior, escuchamos que Cristo se entregó a sí mismo en la cruz por la iglesia. Después de morir, Él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Este Espíritu mora hoy día en todos nosotros, los que hemos creído, y es el encargado de santificarnos y purificarnos. Ley, ¿podría hablarnos del papel que juega el Espíritu en este proceso? Sí, ya hemos expresado que Efesios 5, 25 al 27 presenta a Cristo en 3 etapas. En la primera etapa, la de la carne, Cristo fue a la cruz y se entregó a sí mismo por la iglesia para redimirla. Luego, en resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Esta fue la manera como Él pudo entrar en nosotros para regenerarnos. Pero eso no es lo único que Él hace. Una vez dentro de nosotros, Él inicia un proceso metabólico para santificarnos y purificarnos. El Espíritu es simplemente el Cristo neumático, que al entrar en nosotros llega a ser nuestra vida y nuestra persona. De esta manera, Él puede santificarnos y purificarnos al mismo tiempo. Al considerar estas dos expresiones, la santificación como una clase de adición y la purificación como una clase de subtracción, me recuerdo de Juan el Bautista cuando dijo acerca de Cristo, y esto lo vemos en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esto fue como una palabra profética que nos muestra la necesidad de que Cristo crezca en nosotros y que nuestro ser natural mengüe. Ahora, en el tercer segmento, Witness le hablará de las otras dos expresiones, que son sustentar y cuidar con ternura. En Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. En el proceso de producir una iglesia gloriosa, es necesario que ella sea sustentada y cuidada con ternura. Esta es una porción muy dulce y tierna que nos muestra la manera como Cristo trabaja en nosotros para producir una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que ella sea santa y sin defecto. Adelante con la próxima sección. Now, Bien, we have to say a little about the other two words. ahora tenemos que hablar un poco acerca de las otras dos palabras, Nourish and cherish. sustentar y cuidar con ternura. Without some amount of experiences, Si no tenemos un poco de experiencia, jamás podríamos comprender estos puntos que han sido revelados en la palabra santa. Cada vez que abrimos nuestro ser al Señor Jesús y lo tomamos como nuestra vida, como nuestra persona, sin duda,
inmediatamente Él nos santifica y nos purifica. El Espíritu nos santifica por medio de añadirse en nosotros y al mismo tiempo nos purifica sacando de nosotros nuestra vieja manera de ser. Pero debemos saber que al mismo tiempo que nos santifica y nos purifica, también nos sustenta, nos da algo que nos nutre. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque cuando nos santifica y purifica, vaya, tenemos esta maravillosa sensación de satisfacción. Vaya, esa satisfacción viene del nutrir. Cuando nos santifica, nos nutre. Cuando nos purifica, nos nutre. Al mismo tiempo, nos cuida con ternura, como una madre que cuida a su bebé. Toda experiencia de santificación y purificación que no vaya acompañada de la alimentación no es genuina. Es simplemente el producto de nuestro propio esfuerzo. Cada vez que intentemos santificarnos o purificarnos por nosotros mismos, sentiremos que nos morimos de hambre espiritualmente. Pero si el Señor nos santifica y nos purifica, Él nos suministrará una rica nutrición y nos sentiremos satisfechos. Cuanto más nos purifica, más sustento recibiremos. En lugar de que la purificación nos traiga sufrimientos, disfrutaremos del Señor y disfrutaremos de su abundante provisión de vida. Al mismo tiempo que el Señor nos sustenta, también nos cuida con ternura. Él es como una madre que cuida con ternura a su hijo mientras lo alimenta. Si examinan su propia experiencia, se darán cuenta de que cuando el Señor nos santifica, purifica y nutre, Él también nos cuida con ternura. Su cuidado tierno conforta, nos alivia, nos calma. Solo el Cristo viviente dentro de nosotros, en nuestro espíritu, como nuestra vida y nuestra persona, puede santificarnos, purificarnos, sustentarnos y cuidarnos con ternura. No hay nada ni nadie que pueda hacer esto. Por tanto, no confíen en ninguna enseñanza ni en ninguna doctrina. Ustedes deben poner toda su confianza en el Cristo viviente. Les digo, esta es la manera como el Señor Jesús prepara a su novia hoy día. Ley, lo que acabamos de escuchar es algo muy práctico. Si tratamos de santificarnos y purificarnos a nosotros mismos, terminaremos haciendo algo parecido al ascetismo, que no es otra cosa que una religión vana que se basa en nuestros propios esfuerzos y que por tanto nos deja derrotados y muertos de hambre. Pero si en lugar de esto experimentamos la obra santificadora de Cristo, nos daremos cuenta de que a la vez que nos purifica, Él también nos suministra y alimenta ricamente, de modo que nos sentimos satisfechos, confortados, aliviados y calmados. Y no hay duda que esto es maravilloso, ¿verdad? Sí, esto es maravilloso. He disfrutado esta porción, ya que son palabras muy tiernas y llenas de cuidado amoroso. La experiencia de santificación y purificación va acompañada de sustento y pastoreo tierno. Esto es tan precioso. Realmente estamos en las manos del Señor, mientras Él edifica una morada para sí mismo en nosotros. Es por eso que necesitamos orar. Señor Jesús, nada puede reemplazarte a ti. Te amo. Abro mi corazón a ti y te doy libertad de que operes en mí. Señor, poséeme y sé mi vida y mi persona. No me importan las cosas externas, ni siquiera la vida de la iglesia en su manifestación externa. Lo único que me interesa es que tú seas mi vida y mi persona. Si tocamos al Señor de esta manera, Él se añadirá a nosotros y nos santificará. Nos purificará, eliminando de nosotros el viejo elemento
y además nos sustentará con sus riquezas y nos cuidará con su tierno amor. Y yo solo puedo decir amén a todo lo que hemos escuchado en esta ocasión. Esta es la manera en que el Señor prepara a su novia y así llegamos a ser la iglesia gloriosa que Cristo se presentará a sí mismo cuando regrese. Gracias, Ley, por su participación. Muchísimas gracias, siempre es una bendición. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.